otra vez a este festival de cine experimental, Enneagrama. Hoy, digamos, traemos una propuesta que es un conversatorio abierto. Tenemos por ahí, para que nos dejen comentarios, nos hagan preguntas o lo que tengan ganas de compartir. Están con nosotros, digamos, distintos realizadores, artistas, ¿sí? de esta edición, que ya les vamos a pedir que se presenten y nos cuenten un poquito de dónde vienen, cuál es la obra que están presentando y demás. Así que le vamos a dar un espacio también a cada uno de ellos, de ellas. Y también nos acompaña nuestro equipo de producción ahí desde Repúblico. Está Vicky, está Irene, de Kryptonia está Isma y Santi, y después por ahí anda Mela también, que nos está viendo seguramente en nuestro canal de YouTube. Queríamos arrancar este encuentro por ahí compartiéndoles un pequeño texto, ¿sí? No es para ponernos teóricos ni nada, sino porque, bueno, un poco la línea de este conversatorio es que podamos charlar un poco sobre las producciones, qué venimos haciendo, cómo nos estamos pensando un poco en este contexto, ¿sí? Tenemos como algunas pautas para poder llevar adelante este conversatorio. Y nosotros cuando arrancamos pensando en este festival, digamos, pensando en el Enneagrama en el 2017, nos encontramos con un laboratorio que venía trabajando también con el cine experimental, que es un encuentro de dos personas de Buenos Aires y de Brasil, y armaron este laboratorio que se llama Hambre, ¿sí? Y nada, bueno, si después quieren buscar, tiene como material súper rico en relación a lo que es la experimentación y el cine, como en ese cruce. Y me gustaría poder compartirles un pequeño fragmento, ¿sí? Son 2 párrafos, no es mucho. Y dice así: sentimos que nuestra originalidad es nuestro hambre, un hambre que desestabiliza las estructuras y formas, mina los lugares comunes y destierra los puntos de vista unívocos, porque su manifestación es violenta. Un hambre, fuerza incontenible, violenta, que se marginaliza de las normas de la industria porque lucha contra los condicionamientos y las mentiras del mercado, contra la explotación del exotismo en geografías supuestamente subdesarrolladas. Este cine, como condición irrefutable, le otorga un lugar ético y político a aquello a lo que se enfrenta. Un hambre que se experimenta, que se dice cine experimental. Se trata de un campo expresivo que entendemos en su dimensión más abarcativa y donde erradicamos los falsos problemas: digital, analógico, cine, video, cine expandido, ficción, documental. Allí el artista, cineasta, simplemente toma y compone obras con los materiales, con los procedimientos que siente y considera más ajustados para darle luz a su expresión. Y eso es lo que nos interesa, la expresión, más allá de cualquier categoría o discusión por la técnica y el dispositivo por sí mismos. Un artista cineasta cuya radicalidad se expresa tanto formal como éticamente, sin poder emanciparse entre sí. Un artista, cineasta, siempre honesto e inconforme, que expresa su hambre, su estado famélico y deseo de nomadismo, al no dar lugar a concesiones y manteniendo siempre su libertad. Abraza su hambre y su precariedad con amor con tal de resguardar su libertad. Bueno, era eso, digamos, un poco lo que compartir, digamos, las primeras ideas que nos atravesaron cuando empezamos a pensar en esto de por qué cine experimental y por qué hacer un festival de cine experimental ya hace 5 años. Así que nada, bueno, espero que les haya gustado el fragmentito. Bien, les voy a invitar a que se presenten si tienen ganas, así como aleatoriamente, porque si los nombro como los tengo yo en mi pantalla, no sé si ustedes también se están viendo así. Así que, no sé, alguien quiera tomar la palabra o la iniciativa, les doy el paso.
Yo no me presenté, chicos, yo soy Gal. Y soy parte, digamos, del festival desde sus comienzos con Irene. Si querés, Irene, presentate así. Hacemos que se mueva la rola. Estás muteada, Irene. Irene. No, no te escuchamos, Irene. No. Bueno, no importa. No pasa nada. Bueno, nada, Ire también, digamos, fue parte de los inicios de este festival, así que nada, bueno, es muy bonito volver a tenerla después de que anduvo 2 años viajando por ahí, 2 años y un poco más. Así que nada, gracias, Ire. Eh, Vicky, ¿querés presentarte y hablar un poquito de Repúblico? Que no lo hemos mencionado, digamos, todavía. Dale. ¿Ahí se me escucha? Genial. Bueno, mi nombre es Victoria, formo parte de Repúblico. Repúblico es un espacio de acá de Córdoba que inició como centro cultural y bar, y ahora mutamos el formato a espacios de producción artística y cultural, que eso ya estaba, digamos, en su primer momento y fue la base del proyecto. Somos un espacio colaborativo, es decir, que son distintos proyectos del ámbito artístico y cultural que conviven, habitan un espacio y tienen sus talleres. Si bien funcionamos de manera colectiva, hay cierta independencia de cada lugar y de cada hábitat, entonces por eso es colaborativo, digamos, y no colectivo en ese sentido de construcción, por así decirlo. Bueno, Igal nos invitó para esta edición a formar parte de la producción y estuvimos haciendo las actividades de las pegatinas, nos juntamos a ver el material, que es excelente, está buenísimo, y eso, nosotros estamos acá en Córdoba en el 2017 y nada, un placer estar en este lugar. Increíble, gracias, Vicky. A ver, de Kryptonia, ¿alguien que nos quiera comentar un poquito? Si se puede, porque Kryptonia nos está haciendo el streaming. Ahí va. Gracias. Bueno, le doy el pie a los realizadores. A ver. Les nombro si quieren. Maru López. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, yo soy de Corrientes, capital. Estoy participando con un videodanza, Isabel decía, que se va a pasar el sábado 20. Y nada, estoy muy contenta de participar y compartir con otros realizadores que estuve viendo y están increíbles los trabajos. Y nada, y también agradecer a ustedes por el espacio y la posibilidad de participar. Gracias, Maru. Emi.
Hola, ¿se escucha? Bueno, mi nombre es Emi Castañeda. Estoy participando con un cortometraje que hice el año pasado que se llama Virus y estoy muy contenta de estar participando de este festival. Me encanta todo lo que pasa cuando una hace algo y después eso empieza a tener como su propio recorrido y bueno, y me lleva a conocer gente y espacios, lugares ya no, pero porque el único lugar que estoy transitando últimamente es mi living, pero de alguna manera es estar un poco en Córdoba, así que nada, muy feliz de estar acá. Gracias, Emi. Silvana. Ah, me agarré desprevenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, mi nombre es Silvana, yo estoy en Montevideo ahora. Estoy participando con una película que filmé el año pasado, que creo que la van a ver mañana, que se llama Te miré, te fotografié, no te encontré. Eh, y bueno, acá en Montevideo también formo parte de Mientras Tanto Cine, que también es un espacio de proyección y divulgación del cine experimental, que este es nuestro tercer año, somos un poquito más nuevos que ustedes. Y bueno, también tenemos como diferentes proyecciones, talleres y ámbitos como para difundir el cine experimental acá en Montevideo. Buenísimo. Ahí tenemos otro espacio para mandar obras, chiquis. Es más, Isabel Javier. decía, está en nuestra selección de este año. Sí, La vamos a poder ver en Montevideo. qué bien. Javier. Bueno, hola, ¿cómo va? Mi nombre es Javier Pistani, soy el realizador de un mediometraje que se llama Parpadeos, una obra, en realidad es mi tercer película documental, primera experimental, si bien participé en varias instalaciones experimentales. Esta fue como mi primera obra así experimental y es una peli que la hice durante 7 años y me llevó 3 años montarla y finalizarla. Al principio la idea de la película era que sea en una plataforma, pero bueno, por cuestiones de pandemia y presupuestarias hice como un corte así como el director cut y la cerré porque ya era como una obra que se estaba extendiendo demasiado en el tiempo. Así que nada, también muy contento de estar acá y compartir ahí con todos y todas ustedes. Ahí gracias, agradecer por el espacio porque siempre el cine experimental es un bicho raro y el público también es muy escueto, entonces está bueno que estén estos espacios para bueno, poder que la gente vea algo que no es tan convencional quizás. Buenísimo, muchas gracias. Y nos queda Adriana. Hola a todos, mi nombre es Adriana López Garibay y bueno, estoy aquí con la obra que se llama Quinceañera, que es un cortometraje muy personal y pues nada, muchas gracias por permitir estar este pedazo de obra en este festival. Gracias, Adri. Quería preguntar, porque yo acá no les veo, digamos, en los mosaicos solo tengo a ustedes, pero si hay alguien más que admití recién de los realizadores, nos estamos presentando. Si hay alguien que se quiera presentar, este es su momento. Bueno, hola, ¿cómo va? Buenas tardes, noches. Yo soy Ezequiel de Mendoza, estoy participando con un corto que se llama Tabula Rasa, que fue un trabajo que hicimos durante la pandemia con un amigo. Yo soy de San Martín, que es como un pueblo que está al este de Mendoza capital, y entonces ahí la pandemia no era tan estricta, entonces podíamos como salir a filmar por ahí, así que nada, ese fue como el resultado de todos esos días de poder movernos ahí un poco entre esos días de encierro. Así que nada, eso es. Muchas gracias por el espacio también
buenísima la selección, que es como sumamente amplia. Estuve viendo algunas cosas y todo es como muy diferente entre sí. Está bueno como todo ese mundo que han armado tan ecléctico. Felicitaciones. Gracias. A ver, ¿quién más? Mariana mandó un mensajito recién ahí. ¿Quiere presentar? Hola a todos, ¿cómo están? Hola. Entré un poco tarde, pero qué bueno que todavía alcancé. Yo soy Dianela Mariana de México y bueno, estoy muy contenta de formar parte del festival. He estado en varias ediciones y la verdad se me hace algo muy chido que estén armando y que al fin se me haga conocerles, aunque sea a distancia. Y bueno, yo presento una pieza que se llama First Version, que es una pieza musical, pero también es una pieza en video, y la versión de video es la que yo hice, y bueno, forma parte de un programa, y bueno, creo que eso es todo, ¿no? Estamos presentándonos, ¿no? Sí, sí. Estamos en esa instancia. ¿Alguien más? Creo que estamos todas, me parece. Bueno, un poco la idea que teníamos, tenemos como unas guías, digamos, para poder charlar un poquito y adentrarnos un poco en esto de lo experimental, digamos. Recién Ezequiel decía de esto de que el festival tiene material súper variado y eso sucede todos los años. Es como, cuando uno habla de experimentación, experimental es como, son infinitas las posibilidades, entonces, nada, un poco la idea también del festival todos los años y en su curaduría, digamos, es poder mostrar esa gran variedad de posibilidades que hay en cuanto a la experimentación, ¿sí? Entonces, un poco la idea es que podamos charlar de eso, ¿sí? Como en una primera instancia, digamos, cómo nos pensamos, digamos, en cuanto a lo que es nuestros procesos creativos por ahí, o las metodologías de trabajo. Por ejemplo, no sé, Javier recién decía que su película tiene 7 años, o sea que es un proceso súper amplio y súper largo. O sea, yo no me imagino la cantidad de horas que debe haber tenido para recortar y después montar. Digamos, yo hice un documental de registro de 2 años y eran muchas horas de filmación que terminaron quedando en 16 minutos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco, si tenemos ganas de compartir esos procesos, me parece que es súper interesante, digamos, porque hay una búsqueda ahí detrás que está súper linda y rica para poder compartir, y un poco también hablar, digamos, de cómo nos estamos pensando esa misma experimentación y eso en este contexto, digamos, que por ahí es como, no sé, las obras que recibimos, la mayoría son del 2019, algunas, muchas del 2020 y algunas, digamos, del 2021. Entonces que hay todavía una realización en este periodo, digamos, así como de que con salidas limitadas, así es como, bueno, eso. No sé si se entendió muy bien, pero yo creo que va, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene ganas de compartir un poco ese proceso. Gal, si querés por ahí podemos leer algunas de las preguntas que sirvan como disparadores, como para pensar, o sea, cada uno y bueno, y comentarnos esto que dice Gal. ¿Te parece? ¿Tenés alguna pregunta ahí? Sí, tengo, o sea, estas son preguntas que más o menos también nos hicimos nosotros, ¿no? Cuando vimos el material o que salió en relación a eso. Así que la idea también es como conversar, si a ustedes les parece, si no, si dicen como están flasheando, chiques. Una es sobre los laboratorios, o sea, la idea de pensar, perdón, los realizadores en este contexto, ¿no? O sea, en este mundo pandémico que vivimos, cómo es producir y realizar audiovisuales experimentales.
con sus limitaciones o con sus aperturas, o si dieron nuevos medios, o si dieron nuevas ideas, o si de repente no, y se pudo como trabajar sobre algo más específico en la cercanía. Esa es una. Vamos de ahí. Dale. Arranco. Genial. Bueno, en mi caso, yo soy montajista, soy editora audiovisual, en realidad ese es mi trabajo. Y a pesar de que había hecho algunas cosas para la Asociación de Editores, EDA, o mismo para la facultad, realmente nunca había filmado algo yo sola. Y tenía muchas ganas, hacía tiempo que estaba escribiendo guiones, nada funcionaba, hacía talleres, tiraba los guiones, volvía a arrancar. El año pasado lo que a mí me pasó con la pandemia es que me empujé a hacer algo, digamos, tenía necesidad de producir algo estando acá encerrada, y me anoté en un taller de un centro cultural del Rojas sobre cortos documentales, y arranqué con una idea que el profesor me dijo, no, anda por ahí, por ese otro lado, y fui, y salió el corto en un mes. Fue muy rápido porque tenía deadlines semanales para entregar junto con mis compañeros en el taller. Entonces, yo creo que a mí me sirvió mucho el no tener ningún tipo de expectativa de lo que estaba haciendo, o sea, estaba haciendo un trabajo para el taller, pero como en este contexto de encierro me metí muy a fondo, y bueno, entonces salió un corto que va muy a fondo en algunas cuestiones. Y lo que a mí me pasó es que yo no soy buena con la cámara porque no es mi métier, yo edito, no, estoy después de que todo eso sucede, los rodajes me ponen nerviosa y no soy canchera con la cámara, pero bueno, como no me quedaba otra, pedí una cámara, unas amigas que viven cerca me prestaron su cámara con barbijo, nos hicimos puñito, y con eso filmé lo que pude filmar dentro de mi casa. Y para mí fue una experiencia muy linda, porque yo agarraba la cámara y ya sabía lo que quería, y eso nunca pensé que me podía pasar, digamos. Entonces descubrí que soy capaz de hacer cosas que no pensaba. Pero por otro lado, después tiene una carga de soledad muy grande producir sola, digamos. A mí me gusta más trabajar con otras personas y que la creatividad fluya y que haya como eso, un proceso entre más cabezas. Pero lo disfruté mucho y me está trayendo como muchas cosas lindas, muchas alegrías. Ese fue un poco mi proceso de encierro. Genial, Emi, gracias. Sí, es muy loco esto que decís de trabajar solo, digamos, ¿no? Es como, yo creo que igual, digamos, muchas veces el registro experimental, digamos, a veces tiende a ser como un poco solitario, digamos, y después en el proceso es como que uno va compartiendo, ¿no? Pero o por lo menos yo lo vivo un poco así, digamos, como que tiene esa cuestión de como del solitario y después como salir a compartir, digamos, ¿no? Como para que se drene y fluya con otras ideas y hablar después, digamos, como armar un equipo si queremos hacer algo un poco más grande y demás, digamos, pero sí es verdad esto del tema de trabajar en equipo, que el cine lo requiere, digamos, como es súper rico, digamos, y aparte tiene tantas patas el cine, tantas áreas y tantas cosas para desarrollar que nada, a veces necesita mucho del equipo, digamos. ¿Hay algunos de los otros cortos que haya sido como realizado en pandemia? Recién Ezequiel creo que decía que también había sido un proceso en este contexto. Yo no les quiero meter presión para que hagan, pero bueno. La idea también por ahí es eso, si no produjeron en pandemia, es como, bueno, ¿por qué no, digamos, o pensar de vuelta y qué otras cosas se hicieron, o si no, o se llamó,
me parece como súper interesante esto que decía Emi de que se encontró filmando, creo que, o sea, como dijiste, Emi, de saber lo que ya querías, porque justamente haces el paso que sigue, ¿no? Entonces eso es como o sea, otro punto, digamos, u otra manera de ver la edición, si se quiere, como muy in situ, en vez de hacerla luego, digamos, hacerla ahí, o encontrarse en otros roles que por ahí antes no. Mariana también dice que su corto fue realizado en pandemia. ¿Nos quieres contar un poquito el proceso, Mariana? Sí, de hecho coincido mucho con lo que mencionaban del proceso en soledad y todo eso. La verdad fue muy difícil en específico, como en el contexto en el que se hizo, fue justo hace un año, eh, eh, y fue pues en el momento en que creo que todos estábamos con ansiedad y bueno, todavía, ¿no? Pero como que era todavía como la primera experiencia, bueno, ay, ni sé cómo decirlo, la verdad, pero sí fue como, o sea, no podría explicarlo porque yo me siento todavía ahí, entonces es como muy raro y sí fue como un proceso difícil en ese sentido, aunque es una pieza que partí de una pieza musical que hizo un músico que ni siquiera conozco, pero que conozco por internet, a partir de un amigo que se llama Philip Mayer, y bueno, estaban sacando su música y que el músico es de Berlín, se llama Florian, y bueno, él estaba pensando en un contexto muy específico de su explotación laboral en un club de Berlín, pero como que yo tenía que verlo a partir de mi perspectiva, claramente, yo no podía hablar como tal de lo que es estar en un club de Berlín, porque pues bueno, yo soy mexicana y bueno, no es lo mismo la explotación laboral en Berlín que la explotación laboral en México, ¿no? O en Latinoamérica. Entonces como que yo traté de invertir un poco lo que él pensaba en sonido y traté de apropiarlo, pero la verdad sí me costó mucho trabajo como tratar de ser creativa en ese momento, y bueno, fue como un resultado a partir de materiales que yo ya tenía, y era como un poco materiales que quizás tenían sentido en un nuevo montaje, entonces sí, por eso me identifico un poco con esto de la edición, y fue un proceso, aunque eran materiales que yo ya había registrado, era como darles otro sentido, y fue como una especie de montaje. Y bueno, dentro de los materiales tenía como muchos son materiales digitales, pero también tengo una mezcla de material en Super 8, que también es como del 2018, entonces como que traté de generar nuevos procesos de texturas, y es un poco de sentirse asfixiado pensando en el trabajo, asfixiado, pero creo que también era imposible no salir de la ansiedad que estaba percibiendo no sé, por sentirse un poco también como no sé cómo decirlo, como sumergido, esa era un poco la idea. Y bueno, no sé, la verdad sí me costó trabajo en ese sentido, o sea, tratar de hacer algo, como que sí fue como algo como, no sé, o sea, todavía me cuesta, no sé, supongo que les pasa a todos, a todas, no, bueno, por lo menos a mí me sigue costando mucho trabajo concentrarme, no, sí siento un cambio de percepción, por lo menos para ver películas me pasa también, cosa que no me pasaba antes de leer, de interactuar, obviamente. Entonces creo que en ese sentido sí creo que a pesar que se han abierto cosas muy buenas, como ahorita que estamos todos de varios lados hablando, pero sí creo que ha sido como muy complicado realmente como alejarse, tratar de crear con tanta ansiedad acumulada, porque no es ya nada más la ansiedad personal, sino es la ansiedad colectiva, y bueno, no sé, bueno, pensaba en eso, espero haber sido clara. Es que incluso hablar, por ejemplo, o sea, cada vez me cuesta más trabajo cualquier cosa, no sé, es como muy raro lo que estamos viviendo. Sí, me parece que también lo interesante es como esto, ¿no? Como por ahí hay cosas que dialogan en distintos territorios, ¿no? Es como también esos procesos están vinculados, ¿no? Es como eso también, que el festival sea como internacional, pone en diálogo muchas cosas de material y formas y registros, recortes, ¿sí? Como de distintos lugares, y eso me parece que
es súper rico de poder como, nada, ahora en este momento poder ponerlo en diálogo. A mí, Quería sí, comentar una cosita que me llama la atención, lo del montaje, que lo decía también Javier y Daniela, porque me parece que con la imposibilidad de salir a filmar, hubo mucho movimiento de montaje, ¿no? De materiales que teníamos guardados o viejos. Nada, me interesa porque como soy editora y por ahí no todo el mundo edita generalmente o edita solo, me gustaría saber si se empezaron a editar ahora o si se pusieron como más fuerte a trabajar en el montaje y a ver cómo fue eso, me interesa. Bueno, yo cuento un poquito así como fue mi largo tedio, mi largo proceso. La película Parpadeos, en realidad siempre yo la pensé como un largo, terminó siendo un medio, dura 41 minutos. En realidad surge después de leer un texto de Walter Murch, que leí una frase que me llamó mucho la atención, que dijo que el montaje perfecto es aquel en el cual en cada parpadeo del espectador hay un corte. Entonces, a mí me quedó rebotando esa idea y se me ocurrió, de alguna manera, hace 7, 8 años, trabajar ese concepto a partir de un diálogo entre la cámara y el montaje. Entonces, empecé aleatoriamente. Yo en realidad soy director de fotografía, trabajo como director de foto, y empecé a grabar situaciones documentales donde la cámara se empezaba en negro y terminaba en negro. Entonces ahí empecé a hacer como todo un trabajo de elaboración de pequeñas ideas, de decir, bueno, qué situaciones pueden empezar en negro y terminar en negro, ¿no? Una luz que se prende, una persiana que se abre, no sé, 2 millones, ¿no? O ocluir el lente, digo, así que empecé, y así como una cosa muy de obstrucción, porque era como trabajar con una obstrucción, empecé a filmar esto, ¿no? Mientras iba filmando, empecé a tratar de encontrarle sentido. Entonces, para encontrar sentido, todos sabemos que hay que recurrir al montaje de alguna manera, ¿no? Y no encontraba sentido a lo que estaba haciendo, y eso me frustró mucho. Pero a pesar de eso, yo trataba de no dejar esta manía, ¿no? Porque finalmente se transformó en una especie así de manía. Y empecé a hacer como asociaciones, ¿no? Que es lo que uno hace con el montaje. Otra de las obstrucciones eran que las imágenes sean documentales. Y bueno, y empecé a hacer armados, hice armados de 5 minutos, de 10, de 15, de 20, partes que no les encontraba como sentido. Y después me pasó algo muy, muy lindo, que es, hay una frase que a mí me resuena mucho y que me gusta mucho también, que es, lo que importa no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Entonces, un poco, a mí me sirvió mucho esta frase que es de Frank, porque era un poco lo que a mí me pasaba, yo lo estaba filmando, pero el sentido iba a aparecer con lo que hacía con aquello que me había pasado, ¿no? Entonces, en este diálogo del montaje y lo que yo venía haciendo, empecé a tratar de construir sentido. Personalmente, a mí hay algo que no la forma supera el contenido. No creo que por hacer cine experimental uno tiene que no pensar en un otro, ¿no? En un otro. Entonces, eso a mí no me gusta mucho eso del cine experimental, no hablando del MRI o ¿no? de una cosa así como clásico, de estructura clásica y que se tenga que entender, sino que hay algo entre la forma y el contenido que a mí me gusta que esté balanceado. Entonces, dentro de este proceso, se me ocurrió la idea de invitar a 2 actores. Entonces, a esos 2 actores yo les mostré el material y un poco en este mismo juego de crear sentido, los invité a hacerle una entrevista a cada uno y a hacer una escena.
dentro de este mismo concepto. Y entonces empecé a registrar sin que ellos supieran todo el proceso de elaboración, que en realidad el proceso de crear sentido, no era otra cosa que el proceso de crear sentido. Y todo ese diálogo que se fue construyendo, quizás de un modo más formal y más estructurado, más clásico, como querramos llamar, me empezó a ayudar a mí a empezar a articular todo esto, esto que yo tenía, ¿no? Y en el medio, un poco también por la tecnología y por las posibilidades que tenemos hoy en día, me había surgido la idea de, en realidad, de qué pasa si esto se lleva a una plataforma, qué pasa si a través de un algoritmo de reconocimiento facial, cada vez que el espectador parpadea, hay un corte real, hay un cambio de plano. Bueno, ese proyecto se fue presentado, lo desarrollé con un programador amigo, y bueno, nunca conseguí la plata para hacerlo. Entonces me agarró la pandemia, trato de ser lo más breve, son 7 años, entiéndanme. Me agarró la pandemia y los rodajes se me agotaron, estaba con algunas películas, se cayeron las películas, y para no deprimirme dije, bueno, tengo que tratar de terminarlo, de alguna manera. Todo esto me comí una parte fundamental, que yo empecé a montar la película, pero después me di cuenta que necesitaba la mirada de otra persona. Entonces agarré y hablé con un amigo que yo sabía del proyecto, que es Maximiliano Sánchez Jaruf, que hoy es su cumpleaños, y así que aprovecho para mandarle un beso de cumpleaños. Empezamos a hacer juntadas y empezamos a trabajar la película, y eso la verdad que a mí me hizo muy bien, porque empezaron a aparecer un montón de otras cosas que yo no veía, ¿no? Como esa frase, ¿viste? Yo tenía el árbol tan cerca que me tapaba el bosque. Entonces, él me ayudó muchísimo realmente. Y después, bueno, por procesos, por trabajo, porque la verdad es que el cine experimental, yo todo lo que he producido de cine experimental nunca he tenido subsidio, nunca he tenido dinero, y siempre lo he hecho por necesidad, ¿no? Por necesidad de decir algo un poco más y sentirse un poco más genuino, que es lo que nos pasa, me parece. A veces cuando uno hace una película, bueno, hay como cierto código para hacer cine que no está permitido, hay ciertas cosas que no se permiten, no se entiende, o no, como esta cosa de dar un poco todo elaborado y masticado. Entonces, bueno, Maxi, llegamos hasta un cierto punto y me agarró la pandemia y dije, bueno, la termino, a la mierda, hablando mal y pronto, esta idea de programar y bla, y hice un corte, llegué hasta los 41 minutos, le di vueltas, y lo cerré, lo hice como un pequeño testeo con gente cercana, amigos, conocidos, y tuvo buena repercusión, la verdad. Y bueno, dije, bueno, listo, ya la cierro con un moño, y la terminé en pandemia, y la empecé a festivalear. Y bueno, este es el tercer festival en el que queda, así que estoy sí como bastante contento, porque es como otro hijo. Tengo 3 hijos, así que es como un tercero. Un cuarto, perdón, tengo 3. Así que nada, eso fue un poco el proceso. No los quiero aburrir. No, está re bueno, porque a mí realmente yo cuando leí, digamos, el resumen, digamos, como la breve descripción que se le escribe, digamos, en el formulario de inscripción, veía eso, digamos, ¿no? 7 años, yo, wow, 7 años, qué laburo de después sentarse a editar. Hay algo que también veo que está como muy, que conecta mucho, digamos, a todos los videos, que es esta cuestión, digamos, de la intimidad, ¿no? Es como hay algo muy propio de uno que está ahí, algunos como muy a relieve y otros un poco más por debajo, digamos, pero está, digamos, como esta cuestión de lo íntimo, de ir hacia adentro para mostrar algo, digamos, ¿no? Es como, y eso me parece súper bonito, digamos, de poder compartir en este formato, digamos, que es el experimental. Bien, me parece súper valioso todas las cosas que dicen. Estaría tomando nota, pero bueno, no puedo hacerlo. Todo a la vez, cero. Multitasking. ¿Viste? Pero bueno, va a quedar grabado esto, así después podemos hacer ese ejercicio. Bien. Nada, bueno, alguien más que tenga ganas de compartir un poco su proceso, digamos, hay cosas muy, muy interesantes, y nada, me parece que es
es re lindo poder compartir ese proceso, digamos. Yo por ahí me resonó mucho lo que dijo Emi también de pensar desde el montaje por ahí ante ciertas imposibilidades que tenemos con esto de la pandemia. A mí me pasó que, por ejemplo, el video que presenté, por ahí la idea original era como ir a ese lugar donde vivía mi abuela, que es alejado de donde yo vivo, y tenía muchas ganas de hacer, de producir con respecto a eso, pero ante la imposibilidad de viajar, empecé a idear formas de traer quizás ese territorio a mi propia casa, a partir de lo que compartía con mi mamá y de sus gestos y de su habla. Y por ahí eso está bien, cambió la idea original, pero lo tomo también como un puntapié o como un dictador a lo que se podría hacer después cuando tengamos posibilidades. Y eso también en relación a lo que decía Javier, de por ahí no quedarse con las ganas de producir o hacer algo, y más adelante ese va a ser el puente a la obra, por ejemplo, él a su obra que funciona más como instalación, bueno, pero no quedarse con las ganas de mostrar o de expresarse en ese sentido. Me parece que, no sé, me resuena mucho lo que dice Javier y Emi de cambiar por ahí las formas, pero no significa que va a parar ahí, sino que va a seguir cambiando la obra y va a seguir mutando a otras cosas después, y creo que eso está bueno también, como darnos esa libertad de crear igual. Sí, totalmente. Nosotros todos los años, digamos, cuando el festival se hace presencial, hay muchas obras que terminan siendo mostradas, digamos, en formato de instalación. Y eso también le da como otra cosa a la obra, digamos, ¿no? Es como, y no sé, por ejemplo, el segundo año del festival que mostramos 150 obras, que fue una locura, porque teníamos 3 espacios. Nada, había como un recorrido por cada una de las obras, entonces la gente por ahí pasaba que iba el primer día y iba el segundo y iba el tercero, porque era tanta la cantidad de material que había para mostrarse, para ver, que no hay forma de recorrerlo en un solo día, poder sentarte a realmente a apreciar cada una de las obras. Entonces como cuando nosotros buscamos, digamos, un formato para mostrar, para hacer visible esto, realmente pensarlo online para nosotros fue un desafío, porque realmente el gran público que tenemos, digamos, es de acá, es local, de acá de Córdoba, y le gusta ir a la muestra porque sabe que se va a encontrar con algo distinto todos los años, que nada, el festival digamos, como que invita a tener una experiencia inmersiva, así como que por ahí también trabajamos un poco con conceptos como el cine expandido, así como que hacemos como ese recorrido. Nada, bueno, es como que este año por ahí nos faltó como ese engranaje, digamos. Entonces por ahí también nos preguntábamos esto, qué pasa con la cantidad de imágenes y de cosas que van circulando, cómo hacer esa diferencia, digamos, en el momento de mostrar el material y encima online. O sea, era como, oh, bueno, lo vamos a intentar. Y bueno, quedaron como en listas de reproducción donde el material está súper variado, digamos, no es que están todos, por ejemplo, lo más se acerca al video documental o al fan footage o al video arte, digamos, como que ese desglose se ve, digamos, uno está haciendo, digamos, la curaduría. Nada, son cosas que por ahí voy como pensando en la medida que les voy escuchando y cosas que también me voy un poco preguntando, digamos, ¿no? Como cómo hacer ese recorte muchas veces, decir, bueno, sí, esto quiero contar, y después decir, bueno, ¿cómo hago para hacerlo circular, digamos? ¿A dónde lo llevo? ¿A dónde lo muestro? ¿Sí? Como pensar también como en el todo después del circuito, una vez que está el material, es como, ok, y ahora ya terminé. Y ahora es como, ese ahora, digamos, es un montón en el mundo en el que estamos
viendo que encima ahora con esto de la pandemia, la virtualidad, es como imágenes, pantallas, pantallas, pantallas. Ahora miren la cantidad de pantallitas y de ventanas que estamos mostrando, digamos, ¿no? Como metiéndonos en un pedacito de la vida de cada uno de ustedes, digamos, como en el aquí y el ahora, digamos. Nada, eso, me preguntaba por ahí si ustedes también habían pensado un poco en eso, digamos, como qué hacer después con el material, digamos, cómo pensar, digamos, en ese otro pedazo, digamos. Una serie de preguntas, perdón, que habíamos hecho es también, o sea, en relación a lo que dice Gal, estas nuevas imágenes, ¿no? O las narrativas, cómo cambian y qué sucede con el soporte o la exhibición. O sea, de repente los festivales, digamos, tenían un formato y ahora podemos adquirir como otros, por más de que, bueno, en el futuro no vivamos en pandemia y podamos ir a ver una reproducción en pantalla grande, con audio y con todo. También como todos estos otros nuevos medios inciden en la exhibición y pueden utilizarse, ¿no? O sea, ¿cómo va para ese lado la pregunta? Si eso lo han pensado como algo con uso o solo está ahí y bueno, el audiovisual y las proyecciones van por ese otro lado. ¿Cómo incide este nuevo, digamos, medio, nuevo no? O sea, ahora, que es el que tenemos más explotado en la exhibición de los audiovisuales, ¿no? No sé si es una respuesta, sino es como más una duda, que a lo mejor es lo que me pasa a mí con todo esto de festivales online y demás. Que nada, pensé que está re bien por un lado, porque nada, al trabajar en audiovisual, un poco siento que nada, hemos obligado a todo el mundo a entrar en nuestro mundo de pantallas. Entonces, bueno, sí, es esto. Pero por otro lado, a mí me pasa que llegó un punto que supongo que nos pasa a todos, como algo bastante, nada, que lo he hablado mucho y a todos nos pasa lo mismo. Esto como del agotamiento, entonces el ya no soportar más pantallas, que a lo mejor cuando empezábamos la pandemia, sí, todo estaba muy bien y, no sé, todos queríamos, o estaba, no sé, más ahí esto de las videollamadas y bla, y esta cuestión del contacto, y ya después de año y medio que ha sucedido eso, llega un punto que ya es como agotador. Y no tanto la información, porque la información sigue llegando, sino el hecho de detenerse y prestarle atención a algo. Que no sé, lo pienso en el caso de lo que yo hago, que es como muy trabajar meramente sobre el tiempo, entonces es algo que obliga al espectador a detenerse y pararse ahí. Y me parece que toda esta cuestión de pandemia ha hecho como todo lo opuesto, que ya sea imposible detenerse a ver algo. No sé, un minuto, sentarse y listo y no tener otra cosa alrededor. Y si estamos frente a una pantalla, estar ahí, no sé, lo que dure el trabajo en sí. Entonces eso, me pasa que me agota, y me agota el hecho también de como de seguir sumando más información, seguir cargando todo de más y más imágenes y más contenido. Entonces, nada, como todo este tiempo, eso es lo que me he planteado todos estos días, como que qué sentido tiene hacer todo esto que hacemos. No puedo llegar a ninguna respuesta, pero bueno, es algo ahí que me da vueltas constantemente. Eso. Me identifico mucho con eso también. O sea, creo que como que no lo había dicho así, pero sí es que a veces sí siento como que cada vez siento más sobreproducción y cada vez veo más materiales y como que yo ya siento como que me empiezo a perder muchísimo y sí me siento muy cansada en muchos sentidos. Por ejemplo, eso que decían de editar, que si le di más a la edición, a mí me pasó al revés, como que necesité como una pausa total de producción, de editar es como me está costando cada vez más trabajo, no sé, está muy... Y también hay tanto, o sea, al principio sea como de tener la posibilidad de ver tantos festivales de todo el mundo,
sí, o sea, al principio sí era como, wow, o sea, sí está horrible el mundo ahorita, pero nos podíamos como distraer con tanta, o sea, o sea, sí pude ver muchas películas que posiblemente no habría podido ver hasta mucho tiempo porque tardan mucho en llegar, más estos trabajos experimentales luego es más difícil verlos porque pues se guardan mucho por los festivales y así, entonces sí hubo mucha posibilidad de ver muchos materiales que la verdad eso estuvo muy chido, pero también sí, yo ya ahorita en este momento sí siento ya como muy cansado todo esto, no sé, sí creo que es importante quizás, como que estaba pensando mucho el valor que le daría ahorita más al silencio, ¿no? Y como sé, como que creo que sí da para reflexionar esto que menciona Darío, no sé, sí lo he pensado también, me identifico con eso. A mí me pasa lo mismo en relación a la saturación de imágenes y de todo. Me cuesta ver películas, series ni hablar, y me cuesta leer, todo. Pero igual me parece que el hecho de que no se haya detenido la creación del modo que sea, está buenísimo porque arma un registro de época muy loco, que por primera vez va a quedar guardado, digamos, y disponible en la red, de algo tan extraño como lo que nos está pasando con esta pandemia, que en algún momento terminará, vendrán otras, no sé qué pasará, pero tenemos un registro muy personal, de mucha gente de todo el mundo haciendo cosas desde su encierro, y me parece un registro de época que en algún momento va a tener un valor cultural importante, ¿no? Está bueno. Digo, para pensarlo un poco arriba. Sí, yo por ahí lo vinculo un poco con esto que leía cuando arrancamos, digamos, ¿no? Como este hambre que tenemos de creatividad y de hacer, y en algún lado eso después hay que plasmarlo, digamos, así sea en un momento capaz que es el audiovisual, en otro momento te vas a la imagen fija como en la fotografía, en otro momento como vemos por ahí uno que tiene como esa alma de ser creativo, de estar como con... Porque más que nada por ahí también un ejercicio que uno necesita como para procesar, a veces lo usa como medio, como canal, digamos, ¿no? Es como el arte por ahí tiene como esa posibilidad y esa apertura. Entonces yo creo que va un poco más de la mano de ahí, digamos, y después, digamos, la abundancia, somos tantísimas personas en el mundo que yo creo que también está un poco asociado a eso, ¿no? Nada más que bueno, hay también una rapidez en lo que se produce y en lo que se muestra, digamos. Y las obras, por ejemplo, de este año, más allá, hay muchas que dialogan con la pandemia, no así como puntualmente, hay otras que sí, eh, pero digamos está como todo, ¿no? Está la que es súper rápida, la que solamente dura un minuto, la que tiene como mucho más tiempo, la que obra que está en silencio, es como ese mismo, me parece ese mismo preguntarse también está en esta misma experimentación, digamos, a ver cómo mostrar esto desde el silencio, solamente quiero mostrar imágenes en movimiento, o solamente voy con el sonido y a pausar, o como me parece que está un poco también ese diálogo en la búsqueda de las obras que recibimos este año. Hay una de las obras que se llama 30 metros cuadrados, que digamos como es todo de un complejo muy grande de departamentos en Chile, y digamos está como todo el chat del grupo de vecinos durante la pandemia, ¿no? Como, no sé, y están viviendo en 30 metros cuadrados cada uno, digamos, porque es así, es el tamaño que tienen los departamentos. Entonces como nada, digo esto, ¿no? Como un poco de cómo se vincula por ahí el relato o la necesidad de contar y de mostrar cosas. Me parece que eso es lo rico y que nunca va a dejar espero que no, de existir, porque si no, adiós, claro, no, dejo de producir arte. Eh, Nada, yo porque soy así en realidad, pero bueno, no necesariamente todos tenemos que vivirlo de la misma manera, obviamente. Eh,
Sí, yo quería meter un bocadito, Sí, obvio. me permiten. A mí, yo pienso que está bueno esto que nos está pasando, y me parece que es una oportunidad, que viene siendo una oportunidad, sobre todo para no quiero decir nuestra generación, porque veo caras más jóvenes, pero yo vengo de la generación o sea, yo el primer corto que hice lo hice en Fílmico, y veo toda la pluralización que hay con el video, y me parece fabuloso, me parece maravilloso, y me parece que está buenísimo toda esta cuestión que pasa ahora, que tiene que ver con un montón de plataformas, de formatos, que hacen repensar, quizás hay que repensar el cine, me parece, ¿no? Como experiencia, ¿no? Hay que repensar al espectador y repensarlo en un inmersor. Entonces me parece que hay como un desafío que tiene que ver con poner el tilde o poner el acento, poner la lupa en aquellos formatos que a nosotros nos permitan experimentar con lo narrativo desde otras herramientas. Entonces, desde ese lugar a mí me parece que estamos en una bisagra que yo lo veo como muy alentador, completamente alentador, y excitante también al mismo tiempo, ¿no? Decir, bueno, hay un montón de cosas, obviamente que no lo banal, no la inmediatez, no lo que nos ofrecen las redes sociales quizás, ¿no? En su uso más ordinario, por llamarlo de alguna manera. Pero sí me parece que hay como un montón de abanicos de posibilidades que antes eran impensadas. Hace 30 años era impensado hacer una película encerrado en una habitación, porque una cámara salía lo que salía un departamento. Entonces, me parece que hoy tenemos todo para hacer, o sea, tenemos un set de filmación adentro en el bolsillo, ¿no? Entonces, me parece que esa pluralización hace que el lenguaje tenga un estiramiento, sobre todo no tanto para mí, me parece que para las generaciones venideras. Entonces, me parece que hay que hacer como esta cosa mengitoriana de Duchamp en los 20 y sacar el cine de la sala, ay, sí, soy re cool, de la cosa, de la postura, y me parece que hay un montón de lenguaje nuevo que hay que repensar un poco la narrativa y la experiencia de la caja italiana, ¿no? Me parece que es algo que ya, no digo que se tiene que perder, yo soy inca, a mí me gusta encerrarme 1 hora y media, 2 frente a una pantalla, pero me parece que es algo que se va a perder y que se está perdiendo, no va a desaparecer, no creo que desaparezca ni nada, pero me parece que el cine se debería repensar, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó a aparecer lo digital, decía, no, eso no es cine. Yo quiero ver a dónde están aquellos que decían que eso no es cine hoy, ¿no? Que el cine fílmico está casi muerto, ¿no? O sea, por una cuestión presupuestaria, porque es un negocio, el cine como el que nos llega a nosotros, ¿no? Por plataformas, por Netflix, Amazon, Disney, no sé cuántas más hay. Pero digo, me parece que hay esa parte que es la parte del negocio y hay una parte que no es un negocio y que vive por estas células cancerígenas que vendríamos a hacer nosotros, o nosotras, que estamos tratando de hacer un estiramiento del lenguaje. Entonces, eso a mí siempre me parece que es lindo. Y siempre me parece que es una oportunidad. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso, digamos. La diversidad de los dispositivos, de ir más allá de ellos también, ¿no? Es como, y pensarnos también a nosotros como esa parte del dispositivo, que ya está como inevitable, digamos, ¿no? Es como, yo siempre recaigo en estos ejemplos de cuando uno dice me estoy quedando sin batería y en realidad es el teléfono, entonces ya tenemos como incorporadísimo que vos sos parte de eso, digamos, ¿no? Esos diálogos a mí la verdad que me interesan un montón. La verdad que nada, me quedaría horas charlando con ustedes, pero llevamos 1 hora y 1 hora y 10 más o menos. Y nada, bueno, por ahí no quiero como acabarles demasiado el tiempo, sé que por ahí están haciendo cosas y demás. La idea de poder encontrarnos en este espacio era eso, vernos, compartir, me parece que es súper rico. Nosotros en las ediciones presenciales a veces utilizamos una plataforma que es Ospeda Cultura, que es lo que nos permite por ahí alojar a gente que está de afuera, que viene, entonces se queda en casa de realizadores y gente que forma parte del festival de acá, que está en Córdoba, y eso nos permite como otro tipo de encuentro y cruce. Bueno, y necesitábamos como generar eso también acá. Me parece que virtualmente, bueno, lo hemos podido lograr desde ese lugar. Así que no sé si alguien tiene ganas de compartir algo más. Nada, si no,
les agradezco un montón que se hayan podido conectar y hayan podido compartir este pequeño espacio. Y nada, muchas gracias también por confiar en nuestro festival, que somos independientes y autogestivos. Y nada, bueno, eso, eternamente agradecidos y esperamos en algún momento poder encontrarnos, digamos, en la presencialidad nuevamente. Bueno, pues a mí me gustaría decir que, bueno, antes, que me parece muy importante estos espacios porque son como un punto de resistencia, ¿no? Ante la cultura visual a la que estamos sumergidos, ¿no? Y pues solo estar repensando las imágenes y el contenido, y eso está chido. Y ya. Sí, yo también creo eso de puntos de resistencia, digamos, y puntos de generar, nada, nuevos espacios, digamos, sobre todo eso, ¿no? Poder generar nuevos puntos, nuevos cruces, nuevos encuentros, digamos, y me parece súper rico que eso también pueda suceder. No sé si alguien quiere decir algo más, si no, les despido. Hola. Hola. Sí. Ay, bueno, llegué un poco tarde porque me desfasé un poco con los horarios. Acá estoy en México. Entonces, nada más quisiera hacer como una breve presentación. Bueno, retomando un poco lo que decía Javier también sobre estas posibilidades de generar nuevas narrativas o de repensar las narrativas, es una cosa que quiero agradecer como por el espacio y la posibilidad de, pues, de presentarse en otras latitudes, ¿no? Aunque sea de forma virtual, que es como algo que yo no había pensado como posibilidad en cuanto a mi práctica artística, ¿no? Digo, el video que yo presento aquí lo hice antes de pandemia, como en enero del año pasado, y es también como las primeras cosas que hago como en audiovisual, justamente utilizando como herramientas cotidianas, ¿no? Está hecho como entre historias de Instagram, editado en teléfono, y no había pensado hasta que en el ocio de no saber qué hacer, y buscando convocatorias y demás, pues lo mandé, ¿no? A ver qué sucedía y habla sobre el viaje, como sobre la rutina que yo suelo hacer cuando voy a visitar a alguien a otro estado o a otra ciudad o algo así. Y creo que sin querer, por medio de la pandemia, se presta a otras interpretaciones y que también son como, pues, muy personales para todos, porque es una cosa que añoramos, ¿no? Desde el no poder ver a ciertas personas, de extrañar estos espacios y encuentros físicos y todo lo que implica, ¿no? Entonces, pues, nada más quiero como volver a agradecer por eso y gracias. No, gracias a ustedes, la verdad que es un placer poder compartir este espacio. Y nada, el material que hemos recibido este año es sumamente increíble, así que nada, espero que también ustedes puedan visualizarlo y que puedan nada, como hacer ese recorrido, porque realmente es súper interesante nada, hacerlo, digamos, y cada lista dura 1 hora y media como mucho, también está pensado en eso, así que nada, nada más que agradecerles a las personas que se conectaron y que están ahí del otro lado, nada, viéndonos, y que si no, bueno, va a quedar esto, también se graba y después, digamos, queda, se comparte, así que bueno, nada, eso. Agradecerles infinitamente nuevamente el espacio y nada, con mucho más cine experimental y bienvenidos nuevamente a esta rola de experimentación y de hambre creativo. Gracias. Adiós. Vamos a aplaudir, aplaudamos y nos vamos. Claro, un poco. Bye bye. Adiós. Chao.